días. Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Vamos a tomar el tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estaremos retomando un tema que dejamos pendiente de la clase pasada. Bueno, no meramente dejar pendiente, sino darle continuidad a un tema que va a estar seccionado en 3 clases. Esta es la segunda de 3. Estamos hablando, hermanos, acerca de el fruto de la vida espiritual, basado en lo que nos enseña el apóstol Pablo, que escribió para los hermanos de allá de Galacia. En capítulo 5, los versículos del 22 y verso 23, palabras del apóstol Pablo y menciona lo siguiente. Son 2 versículos que tal vez no sabemos de memoria, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este capítulo 5, hermanos, de Gálatas, Pablo escribe acerca para los hermanos de aquella región de Asia Menor, que son evidentes las obras de la carne, que son evidentes, hermanos, las acciones que nosotros como cristianos ya actuamos carnalmente, y que cuando nos dejamos gobernar por aquellas situaciones, pensamientos o todas esas cosas, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios, son evidentes, se notan. De hecho, lo que escribe el apóstol Pablo dice, y manifiestas son, o sea, se alcanzan a manifestar en nuestra vida. Pero por otra parte, siempre el apóstol Pablo, haciendo ese tipo de comparaciones en su escritura, en las cartas que escribía, pues nos da la contraparte, la parte que Dios pide, la parte que Dios demanda de nosotros y que también se ve y que también se nota. Hablamos, hermanos, acerca de el fruto de la vida espiritual y pues estas cosas, hermanos, que estamos mencionando, no es que sean muchos frutos, no es que sea una ensalada de frutas, no es que sea un check, como se dice acá en la región, que sea un mix. Es todo esto forma parte de un solo fruto. Todo esto forma parte, va a ser el resultado de lo que nosotros mostramos como cristianos. Cuando ya estamos en el proceso de crecimiento, de madurar, de avanzar hacia las virtudes de Cristo, esto se va a notar, hermanos, en nuestra vida. La semana pasada hablamos acerca de el amor, hablamos acerca del gozo y hablamos acerca de la paz. Los 3 primeros ingredientes, por así decirlo, de lo que es la vida espiritual. Hablamos del amor y pues bueno, es un tema que bastante extenso. Tratamos de resumirlo y concentrarlo a lo que se muestra de nuestra vida. Hablamos del gozo, hablamos también, hermanos, de esa parte importante de ser cristianos, que no depende de alguna situación, no es un día así en especial en el cual nos sentimos con gozo, habla de toda nuestra vida, de nuestra vida espiritual. Y la paz, hermanos, tan anhelada por mucha gente, que es un regalo que el Señor Jesucristo nos hizo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, hermanos, entendemos estos ingredientes que se deben de estar mostrando en nuestra vida, en nuestro cristianismo, un cristianismo activo, un cristianismo, hermanos, que glorifica a Dios, un cristianismo, hermanos, que representa a Cristo aquí en la tierra, porque si nosotros analizamos cada una de esas virtudes, son atributos que el Señor Jesucristo mostró durante toda su vida aquí en esa tierra. Y en su condición de Dios, como lo explica Pablo allá en Filipenses, lo sigue demostrando para con nosotros, capaz de amarnos de una manera impresionante
el gozo, hermanos, de entregar su vida en sacrificio a pesar del dolor y la paz que siente, hermanos, después de ese sacrificio. Entonces, es algo que debemos mostrar nosotros también. Vamos a continuar, hermanos, con los siguientes 3 elementos, que es lo que estaremos viendo en esta ocasión. Y si Dios nos da la oportunidad, la próxima semana estaremos concluyendo. Vamos a hablar, hermanos, en esta ocasión acerca de la paciencia como el cuarto elemento de este fruto, como el cuarto ingrediente de este fruto de la vida espiritual. La paciencia, hermanos, es un tema que hemos abordado en diferentes ocasiones, en diferentes estudios, en diferentes clases, hermanos. Y pues bueno, no vamos a decir nada nuevo de lo que ya se ha hablado. No vamos a descubrir el hilo negro de la paciencia, pero pues nos dice, hermanos, el autor de los Hebreos, no podemos hablar, hermanos, de la paciencia o pasarla por alto cuando estamos hablando de esos ingredientes, de esos elementos del fruto de nuestra vida espiritual. Dice el autor de Hebreos, porque os es necesaria la paciencia. Habla de necesidad. Os es necesaria la paciencia para que, bien hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí el autor. Nos es necesaria la paciencia. Y, hermanos, muchas veces nosotros creemos que somos pacientes y tenemos esa idea, vivimos con esa idea de creer que yo soy una persona muy paciente, de creer que soy una persona muy controlada, pero va a haber situaciones en las cuales nos pongan en jaque, situaciones difíciles en las cuales nos toque sufrir. Y ahí vamos a ver realmente qué tan pacientes somos. Hermanos, hablar de paciencia es algo fuerte, es un tema serio. Dice el apóstol Pablo cuando escribe para los hermanos que están en Roma, en el capítulo 5, en el verso número 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo respecto a las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces, hermanos, a veces oramos a Dios y a veces, hermanos, no sabemos cómo pedir, como dice la escritura. Oramos por algún hermano, por alguna hermana que estaba encargado de algún ministerio, por el hermano predicador y decimos, Dios, dale paciencia. ¿Qué estamos pidiendo para el hermano? Tribulación. Porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia. A veces, hermanos, oramos por nosotros mismos y decimos, Dios, dame paciencia. ¿Qué estamos pidiendo realmente, hermanos? Tribulación. Porque a través de la tribulación se va a mostrar realmente qué tan pacientes somos. Con esto, hermanos, yo no estoy diciendo que ustedes dejen de orar por paciencia. Porque recuerden lo que dice el autor de Hebreos. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Y la paciencia la vamos a obtener a través de la tribulación. Pero fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, a pesar de la tribulación que produce paciencia en nosotros, debemos de encargarnos de hacer la voluntad de Dios para como resultado final obtener la promesa. Y esto, hermanos, no es un texto aislado. Esto lo está mencionando el apóstol Pablo para los hermanos de Galacia como parte del fruto del Espíritu, como el fruto de nuestra vida espiritual. No es algo, no es un aditamento, no es un aderezo. Esto es parte del fruto. Algo que siempre les digo, cuando llegamos a una clínica en calidad de enfermos, algún hospital en calidad de pacientes, pues precisamente nos ponen ahí el nombre, pero somos
el paciente de la cama número tal. Ahí todos somos pacientes, porque ahí, hermanos, se nos olvida el trabajo, ahí se nos olvidan los quehaceres del hogar, ahí se nos olvida todo, ahí no podemos movernos, ahí no podemos salir. Y todas aquellas cosas por las cuales nos afanamos en nuestro día a día pasan a segundo término. Y esa parte, hermanos, tenemos que entenderla. Que no podemos nosotros muchas veces luchar por nuestras propias fuerzas. Y tenemos que pedir la ayuda de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Y hermanos, cuando venga eso a nuestra vida, vamos a ejercitarnos nosotros en la paciencia. Fíjense, hermanos, cómo Pablo en Efesios capítulo 4 habla acerca de este tema respecto de la iglesia. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿De qué manera? Con paciencia. ¿Quiénes debemos de soportarnos? Fíjese la palabra que está usando, soportarnos. Los unos a los otros en amor. Así que, hermanos, cuando yo les diga, hermanos, sopórtenme, ¿cómo soy? Sopórtenme lo que les digo, sopórtenme mi manera de ser. Dicen ustedes, ay, pues hermano, qué fácil es soportarlo. Pero hermano, aquí está hablando acerca de paciencia. Porque a veces nosotros mismos como hermanos nos llegamos a desesperar. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí Pablo es bien importante. Porque hablamos, hermanos, de soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo vamos a obtener la paciencia? A través de la tribulación. Y hermanos, a veces va a venir tribulación de la misma familia, de la misma iglesia. Y tenemos que soportarnos. Esta palabra, hermanos, de soportar es bien interesante, porque no es solamente aguantar, es cargar, hermanos, con los brazos extendidos hacia arriba completamente y cargar, llevar el peso aquí arriba y soportar. Eso es ese es el significado de la palabra soportar. Y vamos a tener, hermanos, muchas veces que cargar con problemas, con situaciones, con hermanos difíciles, hermanitas difíciles, con hermanos predicadores difíciles de soportar. Y hermanos, pero dice aquí, con paciencia, los unos a los otros. Y aquí viene, hermanos, el ingrediente con el cual iniciamos, en amor. Y eso no lo vamos a lograr entender hasta que no comprendamos la parte del amor. Porque llegamos a pensar, ¿por qué tengo yo que soportar al hermanito tal, a la hermanita tal? Si ellos son esto, hacen aquello y hacen lo que se les da su gana. ¿Y por qué tengo que soportarlo yo? Hermanos, ¿por qué no nos soportó Cristo a nosotros? ¿Por qué nos sigue soportando? ¿Por qué entregó su vida a cambio de la nuestra? Pablo en Romanos nos dice que dio su vida a cambio de la nuestra cuando éramos pecadores. Tuvo que soportar la cruz. Tuvo que soportar, hermanos, esta vida de acusaciones. Tuvo que soportar, hermanos, una vida de sufrimiento. Cuando él, siendo el Señor, Rey, dueño de todo, tuvo que vivir en humildad y mansedumbre. Tuvo que aprender, hermanos, a tener paciencia. La paciencia, hermanos, la mencionamos como algo muy fácil de adquirir. Y a veces, hermanos, por un carácter serio
o porque somos pasalones, llegamos a decir, yo soy paciente. Y no es lo mismo, hermano, ser paciente que tolerar. Es muy diferente. Es muy diferente, de verdad. Pero cuando nos habla aquí la Escritura, hermanos, de paciencia, van a llegar pruebas a nuestra vida. Queremos ser pacientes, tenemos que aprender, hermanos, a tener la paciencia necesaria. Y si no, hermanos, vamos a estar repitiendo este proceso una y otra vez, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Entonces, hermanos, podemos entender ahora lo que dice Santiago. Santiago es uno de los escritores, hermanos, del Nuevo Testamento con mucha sabiduría. Es uno de los escritores, hermanos, del Nuevo Testamento que abunda en temas de sufrimiento, pero que también nos dice, hermanos, cómo enfrentar. Fíjese, hermanos, lo que dice aquí la Escritura en Santiago 1, verso 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Dios quiere, hermanos, que seamos completos respecto a la paciencia, porque es parte del fruto de nuestra vida espiritual. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia, hermanos, es ese ingrediente que debemos tener nosotros para estar perfectos, para estar completos. Y no lo menciona hasta el último. Lo está mencionando en cuarto lugar de los ingredientes. Mas tenga la paciencia de su obra completa. ¿Ya somos pacientes? Como Dios quiere, como Dios pide, vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos mande tribulación. Y a veces suena como tan absurdo, tan ilógico, ¿verdad? Pero, hermanos, la paciencia nos es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. La paciencia, hermanos, debe ser completa en nosotros para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y podamos, hermanos, enfrentar las pruebas, la tribulación que venga a nuestra vida. De hecho, el versículo 5 que continúa en Santiago 1 dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios. A veces no sabemos cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar la tribulación, cómo enfrentar la adversidad que va a traer a nosotros este ingrediente especial que nos va a ayudar, hermanos, a madurar, que nos va a ayudar a crecer, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna delante de Dios. Entonces, hermanos, a ejercitarnos en la paciencia. Vamos a pedir a Dios, hermanos, esa paciencia. Vamos a pedirle, hermanos, con dosificación para que no nos lleguen las pruebas una tras otra. Pero, hermanos, también recordemos que Dios, hermanos, sabe hasta cuándo podemos resistir. Y Él nos va a ir dando, hermanos, esa paciencia conforme vayamos teniendo el crecimiento en nuestra vida. Hablamos, hermanos, acerca del fruto de la vida espiritual. Vamos en el cuarto ingrediente, el cual es la paciencia, pero también nos habla de benignidad. La benignidad, hermanos, es un elemento importante. Ahorita vamos a hablar aquí, hermanos, de hecho, este quinto punto y el siguiente pudiera parecer que son muy similares. Vamos a ver ahí, hermanos, algunas diferencias y espero que podamos comprenderlas para poder identificar y ver que es muy diferente la benignidad de la bondad. Hablando, hermanos, acerca de benignidad, es uno de los mayores atributos que tiene Dios para con nosotros. Uno de los más grandes virtudes que Dios tiene para con nosotros. Escribió Pablo en Romanos capítulo 2, en el verso 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Fíjense, hermanos, lo que está diciendo Pablo y lo pregunta, lo hace a modo de pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es la benignidad?
¿Cómo es, hermanos, de que Dios es rico en benignidad? ¿Y cómo es que la benignidad de Dios va a guiarnos a nosotros hacia un arrepentimiento? Si se dan cuenta, esta palabra, hermanos, se está usando 2 veces en el mismo versículo. Primero diciendo que Dios es rico en benignidad, las riquezas de su benignidad, dice Pablo. Y que esa benignidad, hermanos, nos guía a nosotros hacia un arrepentimiento, hacia un cambio de mente, hacia un cambio de conducta, hacia dejar las cosas malas y empezar a enfocarnos ahora en las cosas buenas, y precisamente por ahí va encaminado esta palabra. De acuerdo, hermanos, a lo que es el texto original en griego, es la palabra crestotes, que significa benignidad, hablando Pablo acerca de los creyentes de Gálatas, y también se mencionó en Colosenses 3:22, es el texto que tenemos en cuestión, Gálatas 5:22. También, hermanos, de los creyentes, o traducido por bondad en muchas ocasiones, o traducciones comunes. Pero escuche esto, no meramente bondad como una cualidad, sino bondad en acción. Una benignidad, hermanos, que se expresa en actuaciones concretas de misericordia y de compasión. Y esto, hermanos, lo podemos entender mejor cuando viene de parte de Dios para nosotros. Dios es rico en benignidad, tiene riquezas de benignidad, y no se quedó nada más con el amor que siente por nosotros. Se desprendió de algo muy preciado para él, su Hijo, Cristo. Cristo nos ama, y no se quedó nada más con el amor de aquí para allá, sino que lo demostró. ¿De qué manera? Lo demostró, hermanos, entregando su vida en sacrificio a cambio de la vida nuestra. Cuando hablamos de benignidad, hermanos, es ese sentimiento que nosotros tenemos de querer proteger a alguien. Lo entendemos mejor cuando es familia nuestra, cuando es sangre nuestra, hablando de una esposa, de un esposo, hablando de los hijos, hablando de los padres, aquellos que tienen sus hijos, saben, hermanos, a lo que me refiero. O sea, no quieren que les pase nada, el sentimiento de protección, el sentimiento de cuidado, y no nada más cuando están pequeños. Toda la vida van a ser padres, toda la vida van a estar cuidando. Y el sentimiento, hermanos, de querer que los hijos siempre estén protegidos, de querer que los hijos siempre estén bien. Eso es la benignidad. ¿Cómo lo podemos expresar, hermanos? Orando, estando al pendiente de nuestros seres queridos. Pero aquí, hermanos, no va enfocado nada más a la familia, no va enfocado nada más a los hijos, a la esposa. Es un sentimiento, hermanos, que va enfocado hacia la iglesia. Es un sentimiento, hermanos, que va enfocado a gente que no es de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, llegar a tener un sentimiento de benignidad por alguien que no ama a Dios, que no conoce a Dios, o que nuestra mente o nuestro muy humano juicio es una mala persona? ¿No comprenderíamos el sacrificio de Cristo? Porque Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores. ¿Y por qué quiso Cristo ser benigno con nosotros? ¿Por qué quiso Dios ser benigno con nosotros? Eso es lo que nos habla, hermanos, de las riquezas de su benignidad. Y podemos entender, hermanos, que esa benignidad es parte de una vestimenta que se nos entrega a nosotros como hijos de Dios. Y fíjense, hermanos, Colosenses 3:12, que es el otro texto que menciona el comentario, el fragmento del comentario que les puse. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo deben de vestirse los escogidos de Dios? ¿Cómo debemos de vestirnos nosotros? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa, hermanos,
Es la vestimenta que Dios está esperando de parte nuestra. Pero esa benignidad, hermanos, es un elemento que se debe de llevar a cabo en el fruto de nuestra vida espiritual. Y es algo que se va a ver. No es algo actuado, no es algo fingido, no es algo, hermanos, que vamos a comprar al supermercado y ya. Ese es el resultado, hermanos, de un cristianismo activo. Ese es el resultado, hermanos, de un cristianismo que se preocupa por las almas. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Así como aquella madre, aquel padre que está orando siempre por sus hijos, aquel padre que está protegiendo siempre a sus hijos, esa es la benignidad de Dios para con nosotros. Como Padre amado, como Padre celestial, siempre está cuidando de nosotros. Y hermanos, es una tarea que debemos de llevar a cabo también nosotros, no solo por nuestra familia ni por la iglesia, sino por todas las personas que están cerca nuestro. Y hermanos, esto es respecto a la benignidad, que podemos llamarlo el quinto ingrediente o el quinto elemento del fruto de la vida espiritual. Pero después vamos a pasar, hermanos, vamos a avanzar hacia la bondad. Ese sería el tercero que estaremos viendo este día, el sexto elemento de la clase completa. Y hermanos, esa bondad habla mucho la escritura. La bondad, hermanos, significa aquella cualidad moral que se describe mediante el adjetivo agatos. Eso es en el texto griego. Se utiliza en el Nuevo Testamento en personas regeneradas. Una vez, hermanos, que nosotros somos convertidos a Cristo, somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas, como lo menciona la Escritura en Romanos, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, hay un deseo, hermanos, ahora, que caracteriza a aquel cristiano que se ha convertido a Cristo, por bondad o por un buen deseo. Es cuando nosotros, hermanos, que ahora sí que nos cae el 20. Ahora sí de que, pues viví toda mi vida en error, viví toda mi vida pecando. Alguien llegó, me predicó el evangelio, tuvo la benignidad de compartirme algo precioso de parte de Dios, porque no se quedó en un buen deseo. Se quedó lo convirtió en una acción y compartió el mensaje. Ahora, cuando yo acepto el mensaje, va a generar en mí ese mensaje bondad, porque yo voy a querer que alguien más reciba lo que yo recibí. Y fíjense, hermanos, aquí viene algo bien interesante. Entre benignidad y bondad, vamos a seguir hablando de esos dos términos. Distingue entre los dos términos Crestotes, que es benignidad, y agatosune, que es del término agatos, de bondad, en que el primero describe los aspectos más amables de la bondad, los buenos deseos, podemos decirlo así, y el segundo incluye también las cualidades más firmes en cuanto a hacer el bien a otros. No lo es necesariamente por los medios más suaves. Así que, hermanos, muchas veces el ser bondadoso o tener bondad no va a ser solamente de la mejor manera o con palabras suaves. Me gustó cómo lo explica, hermanos, este comentario. Ilustra el segundo término con el acto de Cristo de purificar el templo. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Cuando purificó el templo, cuando entró a purificar el templo. Fue un gesto de bondad, pero no fue expresado de la mejor manera. En su denuncia de los escribas y fariseos, él quería, hermanos, que ellos fueran personas mejores. Sin embargo, las palabras que utiliza son palabras muy fuertes. Pero habla de Crestotes, habla de benignidad en su trato de la mujer arrepentida que nos menciona Lucas del 37 en adelante. De aquella mujer, hermanos, que llegó ante los pies del Señor Jesús y el Señor Jesús le dio la oportunidad de estar cerca de ella. ¿Por qué es diferente? Porque, hermanos, a veces la bondad, a veces el ser bueno con alguien, no es meramente el solapar, el tolerar,
el aguantar, sino, hermanos, muchas veces también la bondad se ve expresada en corregir, en educar, en enseñar. ¿Por qué, hermanos, hablamos de riquezas de bondad de nuestro Dios? Y dice Pablo, a veces, hermanos, voy a convertirme en su enemigo por decirles la verdad. Si lo que Pablo está diciendo es algo bueno para los hermanos. ¿Por qué corregir, hermanos, cuando estamos mal? Llegamos a pensar que el hermano no me ama, que el hermano tiene algo contra mí, si es un acto bondadoso. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender esa parte, y cuando la podamos comprender nos va a ayudar bastante, hermanos. Fíjense, hermanos, aquí lo vamos a comprender de una mejor manera. En Romanos capítulo 15, verso 14, lo vamos a comprender perfectamente. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Dice Pablo, hablando acerca de los hermanos de Roma, que los hermanos están llenos de bondad y están llenos de conocimiento. ¿Cómo se da cuenta Pablo de que los hermanos de Roma están llenos de bondad y llenos de conocimiento? Dice Pablo, de tal manera que podéis amonestaros, ¿quiénes? Los unos a los otros. Hermanos, el conocimiento no es solamente de, pues yo sé y cada quien que haga lo que quiera. Es por eso, hermanos, que muchas veces se insiste, hermanos, hay que congregarnos, hermanos, hay que ser puntuales, hermanos, hay que adorar a Dios, hermano, corrige, hermano, cambia, hermana, esto, hermano, lo otro. Porque la bondad no es solamente el ser buena persona. El Señor Jesucristo dijo, bueno, no hay ¿cuántos? Ni uno. El Señor Jesucristo, hermanos, fue una persona llena de bondad. ¿Y qué hizo? Predicó. ¿Y qué hizo? Corrigió. ¿Y qué hizo? Acusó. ¿Y qué más hizo? También señaló el error. Era lo que hacía Pablo. Pablo estaba lleno de bondad, preocupado por las almas, preocupado por ser un buen ejemplo, preocupado, hermanos, por vivir un cristianismo que tuviera ese ingrediente. No solamente el buen deseo, la benignidad, sino la bondad. Entonces, hermanos, son ingredientes que no son fáciles de adquirir. Son elementos que necesitamos en nuestra vida cristiana. Y hablamos de amor y pensamos que todo es besos y abrazos, que es vernos bonito en la reunión y ya. Pero, hermanos, todo esto va mucho más allá. Estamos hablando, hermanos, del fruto de la vida espiritual, algo que se debe de notar, así como Pablo lo mencionó en los versos anteriores, y manifiestas son las obras de la carne, que se notan, que nos damos cuenta, que habla Pablo de ira, gritería, enojo, maledicencia y todas aquellas cosas, hermanos, que se notan. También el fruto de la vida espiritual se debe notar. El Señor Jesucristo lo mencionó. ¿Cómo conocemos los árboles? Por sus frutos. Necesitamos nosotros, hermanos, mostrar ese fruto. Debemos nosotros no nada más mostrar, enseñarlo por apariencia. El fruto, el árbol, hermanos, cuando está maduro, da buenos frutos. Sin necesidad, hermanos. Aparte de la sombra, del oxígeno y todo lo que produce, da buenos frutos. Hablamos, hermanos, de amor, de gozo y de paciencia. Eso fue la semana pasada. Quedamos en ponerlos por práctica, quedamos en ponerlos por obra. ¿Cómo nos fue con el amor? ¿Cómo nos fue con el gozo? ¿Cómo nos fue con la paz? Pero ahora, hermanos, vamos a seguir añadiendo. Recuerden que nuestro Dios siempre pide que vayamos añadiendo cosas.
quitando cosas que no nos sirven y añadiendo cosas que son de beneficio para nuestra vida espiritual. Hoy hablamos acerca de la paciencia, hablamos acerca de la benignidad y hablamos acerca de la bondad. 3 elementos más, 6 que llevamos hasta esa segunda clase, pero no es el fruto completo. Nos van a faltar 3 más, que si Dios nos da la oportunidad, la próxima semana estaremos estudiando. Quiero concluir, hermanos, con este pasaje que utilicé la semana pasada para cerrar el tema. No es la conclusión final, es el cierre de estos 6 puntos, nada más. Es lo que mencionó Pedro, hermanos, cuando habló acerca de ese camino que nos lleva al cielo, de esa escalera, hermanos, que nos va acercando a la presencia de Dios, hablando acerca de, por esto mismo, añadida vuestra fe. Y empieza Pedro, añadida la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y empieza Pedro a decirnos todas estas cosas, hermanos. Y al final dice Pedro en el verso número 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se quedó nada más con tenerlas en abundancia, dice. ¿Qué tiene que ver esto con parte del fruto de nuestra vida espiritual? Dice Pedro, no nos van a dejar estar ociosos, ni sin fruto. Eso, hermanos, es lo importante. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, hoy créanme, y espero que me lo entiendan, es por bondad que se está compartiendo el mensaje. No porque yo ya tenga agregada la bondad en mi vida, sino porque igual que ustedes me estoy ejercitando. La benignidad, no porque ya la tenga completa, porque el hermano René sea bueno, no hay ni a un uno. Y el hermano René también sigue batallando igual que ustedes. Pero necesitamos avanzar. Y necesitamos que alguien nos diga, hermanos, estas cosas para poder crecer. Y poder mostrar, hermanos, el fruto de nuestra vida espiritual. Les agradezco su tiempo, hermanos, les agradezco su atención. Y espero que Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos, en nuestro cristianismo, en nuestra vida espiritual. Y que ese mensaje, hermanos, sea de beneficio y que sobre todo sea para glorificar a Dios, hermanos, en nuestras vidas. Dios los bendiga. Dejo de